Cosmos.cl presenta Violencia intrafamiliar. Un silencio culpable. Palabras que hieren, golpes que marcan, destruyen los sueños de almas soñadoras, de almas en espera. Canciones felices que se alejan y se transforman en lamentos de silencio. La familia, un espacio para el amor, de pronto se convierte en un círculo de dolor, de miedos y de tristezas, convirtiéndose todos en testigos de un silencio culpable. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muy buenas tardes a todos y todas. Damos el inicio a un nuevo programa del ciclo de Global Cosmos y le damos la mayor bienvenida, más cordial bienvenida a todos y a todas. Violencia intrafamiliar, un silencio culpable. Ese es el programa en el que estamos ya en nuestro cuarto ciclo de este programa y vamos a presentar a quienes nos acompañan. Por mi parte, yo soy Mirza, coordinadora asistente social del Centro de la Mujer. Mísela Alcayaga, encargada de Seguridad Pública de la Delegación Presidencial Provincial de Quillota, exgobernación. Hola a todos, por aquí Cecilia Rojas, un gusto estar nuevamente con ustedes, abogada del Centro de la Mujer La Calera. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Órdenes, monitor del Centro de la Mujer de La Calera. Hola a todos los que nos escuchan, mi nombre es Lorena, soy apoyo técnico en el Centro de la Mujer de La Calera. Bienvenidas, bienvenido Claudio. Esperamos en este nuevo programa poder hablar de un tema que consideramos súper relevante, importante y que creo yo es de gran interés para todos y todas, ¿ya? Porque vamos a hablar de la violencia económica y algunos aspectos que emanan de lo que significa la violencia económica en un contexto claramente de pareja o expareja. Es a donde vamos a enfocar un poco el contenido de este programa y vamos a iniciar. Una violencia que ha estado también muy invisibilizada por mucho tiempo, ¿no es cierto? Que se ven como algunas acciones como normales, como no complejas, como no graves. Entonces es muy importante poner en el discurso público la temática de la violencia económica. Ser conscientes de que este es un tipo de violencia, ¿ya? Y está reconocido también por la Ley de Violencia Intrafamiliar, estableciéndola como Cecia, cuéntanos un poco, pero de una manera bien amigable, no técnica, porque esa es la idea de esto, que podamos transmitir los contenidos de una manera amigable y que sea fácil de entender para todos y todas, porque claramente los términos un poco legales nos cuestan un poquito más. Sí, la verdad es que la definición en la ley 20.066 está en el artículo 5, es bastante técnica, ¿ya? Pero aquí igual dentro de la violencia económica podemos como distinguir dos tipos. Una dentro de la relación, ¿cierto?, de pareja y posteriormente al término de la relación de pareja, ¿ya? Exacto. Dentro de la relación de pareja se entiende como violencia económica todo el control económico que se ejerce por parte de uno hacia el otro. ¿Qué quiere decir con esto? El control del dinero, básicamente, ¿cierto? El control de los gastos, a veces cuando uno de ellos trabaja y el otro no, ¿cierto? Hay un control de los gastos, en qué gastaste esto, o si uno de ellos trabaja, le quita el dinero, por ejemplo, o en realidad se basa en el control. Tienes que rendirle cuenta de lo que tú gastas. Rendir cuenta, exacto. También cuando te hacen tomar un préstamo. Eso mismo. Exacto. Eso, que te, digamos, dentro de la relación de pareja, ¿no es cierto? En todo lo que es la manipulación, te piden que tú saques un préstamo y después quien lo paga es quien lo sacó claramente, y la relación se termina o bien la pareja, esposo, ex esposo, deja de pagar esto. Claro. Otro, perdón, ¿sí? yo también quería intervenir en eso. Yo estaba pensando que a veces también es como una forma de que se ejerce de que no se cuentan
cuántos son las platas con las que se cuenta precisamente como para vivir en un contexto, digamos, familiar. Claro, cuando hay un ocultamiento de información y Ocultan no información planificación económica en familiar, ese pero caso. siempre lo importante es que va con el ánimo de controlar a la otra persona Claro, a través claro. del punto de lo económico, Claro. digamos, ya hay un control, porque muchas veces hay ciertas omisiones, pero no necesariamente implican un control, pero ya cuando hay un control y se va más allá, ya pasa a ser Claro, un tipo cuando de violencia precisamente eso. económica. En exacto. ese contexto de control, que no te dejen estudiar, que no te dejen trabajar, también son formas concretas de violencia económica. Que tiene que Claro. ver con la parte económica. Claro, Con la porque- autonomía. Con la autonomía. Exacto. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una persona que vive violencia, ¿ya? Y no trabaja, no tiene dependencia, no tiene autonomía económica, es mucho más difícil poder salir de una situación de violencia. Entonces, Que la autonomía Claro, porque económica le cerca el es espacio. Es una de las aristas piezas esenciales para salir de una situación de violencia. fundamentales Claro. para poder Sí. salir. Eso quería como, quizás mi consulta es como antes, pero en el ejercicio del centro. Porque efectivamente hay violencia económica y la podemos ver expresada cuando termina una relación y está la pensión de alimentos. Pero cuando se genera un vínculo de pareja, todavía nos encontramos en la tensión donde hay mujeres y hombres, y sobre todo hombres hacia mujeres que no les permiten trabajar. No. Sí. Y eso ya tendríamos Eso, que sí. verlo como una primera señal. Claro. De violencia económica, claramente. claro, Sí, porque el impedimento se de da la harto en autonomía. realidad eso. Claramente. Claro, Cuando sí. es un acuerdo, Sí. obviamente, como pareja, de que uno trabaje y el otro no, pero no claro. hay un control, ya eso obviamente no es violencia, porque hay un acuerdo. Pero la violencia en sí, lo que la caracteriza es el desequilibrio de poderes entre las partes. Puede ser económico, puede ser psicológico, pero hay un desequilibrio. Y también dentro de este tema, que no es menor, y es súper significativo cuando no dejan a la pareja trabajar para que se quede al cuidado de los niños, las niñas, ¿no es cierto? Pasan los años, la relación se va deteriorando, la violencia se pone más crónica y pasan 20, 25, 30 años y la mujer se encuentra en una situación de que ella no trabajó, no se desarrolló profesionalmente, técnicamente o en O en su cualquier, oficio, en cualquier labor. oficio o labor, y está de manos atadas porque está en una edad en que puede realizar un trabajo, pero hoy día cuesta obviamente ingresar Claro. al mundo laboral. Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres? Esa es una violencia económica que de una u otra manera se asocia y genera un daño bastante Yo importante. sé que Y te- fue como, perdón Claudio, Sí, sí, pero sí. yo siento que eso fue a dar también en lo que todo ese trabajo que sucedió quedó como en la mujer disminuida. De verse a esas alturas que dice de tanto tiempo o sea, ¿qué hice yo? O sea, siempre estuve Exacto. ahí como porque tenía que pedir plata, que porque es no un tenía la trabajo, plata. sí. No valorizado. Exacto. Eso es súper Sí, importante sí. porque tenemos, primero una persona, si quiere dedicarse a una mujer a cuidar a sus hijas, a sus hijos, a maternar, súper válido porque Válido, es un acuerdo claro, familiar. claro Y que si sí. puede una persona quedarse en la casa y el otro trabajar, súper bien. El drama ya o lo complejo es cuando alguien impone que Sí. una persona se tiene que quedar en el hogar. Y el otro complejo es no valorar los cuidados, que esa es como la gran crisis que vivimos Exacto. ahora, porque dependiendo de la edad que estemos viviendo, hay crisis de los cuidados. De repente uno igual escucha a mujeres y dice, pucha, es que yo no he hecho nada. ¿Y cómo que no ha hecho nada? O sea, Sí. ha criado 3 personas que son un aporte a la sociedad y que eso es un gran logro, porque uno no llega solo al mundo y se desarrolla, o sea, hay un acompañamiento de la familia y claramente la tendencia hace unos años es que las mujeres se quedaban en la casa y criaban. Ahora el paradigma cambia a compartir los cuidados. Pero desde ahí, eso es la relevancia también de pesquisar la violencia, porque hay decisiones que se toman como hogar, pero hay cosas que están impuestas y uno se encuentra todavía con personas que no conversan estos temas. Es que la verdad es que en mi familia siempre fue así, entonces yo entiendo que me tengo que quedar en la casa. También pasa con mujeres que a veces son hasta profesionales, pero también quieren quedarse en la casa y no quieren trabajar y Que está es súper válido. bien Claro. y es válido. Y eso también está bien. El tema es la imposición, sea de uno o del otro, porque muchas veces también está qué capacidad económica tenemos para sostener el hogar con los niños. Y ese diálogo a veces nos cuesta ejercitarlo. No estamos muy acostumbrados ni acostumbradas a decir, mira, primero me conozco a mí misma y desde ahí doy a conocer lo que puedo, el alcance y lo que quiero. Y desde ahí vamos tomando una decisión como familia.
ese ejercicio No se da. eso, por ejemplo, No. ustedes como centro. Y es súper complejo porque nos encontramos con mujeres que a esta altura no saben cuánto dinero es lo que ingresa al hogar y todas las cosas se las compran y se las traen. Entonces, la verdad es que hay un desconocimiento absoluto de manejar un presupuesto. De salir a comprar. Eso también es muy violento porque no van a comprar, no saben el costo de las cosas y tampoco saben cuánto es el presupuesto con el que se cuenta. Entonces, imagínate en una situación donde además esta mujer es víctima de violencia psicológica y tal vez llega a niveles físicos y ella quiere denunciar. ¿Cómo se enfrenta a esta denuncia para salir de esta situación de violencia? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahora de violencia económica, no es una arista independiente, sino forma Todo está parte entrelazado, exacto, ¿no? de Sí. este inicio de Sí. violencia con la violencia psicológica que va disminuyendo tu autonomía. Sí. ¿Qué pasa si te dicen después de 20, 30 años de casado, ¿quién te va a dar trabajo? No sirves para nada. Exacto. ¿Qué va a creer esa persona? Exacto. Que ha sido violentada, O también lo vulnerada durante transforman, mucho tiempo. Claudio, también lo transforman en que decirte, oye, pero si tú tenías la obligación de quedarte cuidando a los niños, tú tenías que estar en la casa, o sea, pero eso no tiene que ver con que es la parte psicológica que también está Exacto. dañada durante todo Exacto. ese tiempo, que todo es una mezcla. Que como están estamos vinculadas diciendo, todas sí. este Que tipo de además violencia. el Sí. gran problema es que el trabajo en la casa, ¿no es cierto?, doméstico, no es valorado y además tampoco es pagado. Y las mujeres Entonces, dicen, o sea, perdón, yo no trabajo. No, claro, yo no trabajo. Y ¿Qué hace resulta usted? que No, se no, levantan en la no sé, mañana hago las cosas de la y no casa. paran hasta la Sí, noche. no, pero no tiene 24/7. trabajo. 24/7, porque Sí. si no es una cosa es otra, si Exacto. cuando hay hijos, el aseo, lavar, etcétera, alimentación, la alimentación, claro, sí. entonces no se para, Sí, es claro, un no se trabajo para, sí. no reconocido, no remunerado y Exacto. desgastador al máximo y que de una u otra manera limita la autonomía de una mujer. Exactamente. Exacto, y bueno, y desde el otro punto, siguiendo con la definición, está, Estamos ahí. está Estamos ahí. lo que sigue posterior al término de la relación, ¿ya? Y ahí más que nada lo vemos en la definición legal, que cuando hay un incumplimiento del deber de pagar alimentos, y ese incumplimiento tiene como finalidad lograr el control económico de la otra parte, también hay violencia intrafamiliar, ¿ya? Y aquí entramos en el tema de la pensión de alimentos, ya que es un Claro. tema complejo que también en el centro va muy ligado, ¿cierto? Muchas mujeres llegan, han denunciado violencia, pero también va muy ligado al tema económico. No tienen autonomía económica, no saben qué hacer, se ven en la obligación de ver el tema de los alimentos, entonces también es un tema complejo y también va Claro, por ahí. y ahí es súper importante porque por la experiencia, digamos, de los casos, es como señalar que la pensión de alimentos procede en una relación de pareja cuando se ya ha producido la separación, no cuando viven juntos, porque a veces pero yo puedo pedir pensión de alimentos, están como en una relación distante, pero viven en la misma casa, entonces lamentablemente tienen que dejar de vivir juntos para que proceda la solicitud de una pensión de alimentos. Yo creo No necesariamente, eso no es así. Cualquier persona puede, por ejemplo, estando en una relación de pareja, si efectivamente está sufriendo violencia económica, no hay, porque están juntos, pero resulta que el que está trabajando no aporta a la casa, no se le compra ropa a los niños, el tema de los alimentos, no está, digamos, el dinero que está recibiendo no está ingresando a la casa, se puede demandar de alimentos. O sea, no es necesario el término de la relación, no es un requisito para pedir alimentos. Pueden precisamente estar viviendo juntos y ir a mediación y pedir alimentos. No hay Claro, problema. O sea, claramente, yo pero no- ahí Ay, hay una pequeña diferencia en cómo se interpreta la norma, Ujú. ¿ya? O la ley, porque desde ahí la experiencia con el trabajo de otros abogados que claramente se planteaba la necesidad de que ya no estuviesen viviendo juntos. Sí, lo que para pasa es pedir que la pensión. depende del caso, ¿ya? Porque habría que probar en ese caso que efectivamente, a pesar de estar juntos, el dinero no está llegando a la casa, ¿ya? Porque sucede otros casos que efectivamente lo que se gasta, o sea, el dinero que gana generalmente uno, efectivamente se está gastando en la casa. Obviamente ahí, ¿cómo voy a pagar alimentos si todo mi sueldo se va a mi casa? Pero eso forma parte de la prueba, no de un requisito para solicitar Claro. los alimentos. Eso es importante, Eso entonces. quiero preguntar si una persona ya no tiene un vínculo afectivo, pero tienen hijos en común y ambos viven, porque la economía o por cualquier situación, viven en la misma casa, sin vínculo afectivo,
y esta persona no entrega los recursos que se requieren, una persona podría efectivamente, exacto, y en el juicio habría que probar, eso es una cuestión de prueba, no una cuestión de requisito para pedirlo, ¿ya? Cecia, y desde tu experiencia, ¿cómo ves ese tipo de casos? ¿Tienen buenos resultados? Depende, bueno, es que depende de muchos factores, depende de muchos factores. Ya. Claro, efectivamente, sí, como dice Nilce, o sea, la relación terminó, hay una convivencia solo por un tema económico, porque no tiene dónde arrendar, etcétera, pero resulta que el que trabaja no está aportando y hay hijos, hay cónyuges, ¿cierto? Depende del caso, depende de lo que uno logre probar. Ya. No hay Cuéntanos, Cecia, ya, yo voy a iniciar el trámite de pensión de alimentos. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero que se debe hacer es ir a mediación, ¿ya? La mediación es un proceso previo que la ley lo establece como forma obligatoria en ciertos casos. Y hay uno de los casos es el tema de los alimentos, también está en el tema del cuidado personal, de la relación directa y regular o las visitas, ¿cierto? En esos casos se tiene que solicitar mediación. ¿Qué es la mediación? La mediación es un proceso donde yo voy y es un proceso de negociación, ya de mediación, donde las partes se enfrentan a no se enfrentan, digamos, median, con hay un tercero mediador entre ellos, ¿cierto? Imparcial, exacto, que logra que ellos lleguen a un acuerdo, ¿ya? Es un proceso obligatorio, como dije, ¿y cuál es el objetivo? ¿Por qué se establece una obligatoriedad? Porque también en un momento fue voluntario, ¿ya? Y después se estableció la obligatoriedad para descongestionar los tribunales. Ya, ese es el objetivo, porque muchas veces se puede efectivamente llegar, de hecho, estadísticamente hay muchas más mediaciones que juicios, pero la idea es descongestionar y porque muchas veces yo puedo negociar, ¿cierto? Y evitarme todo el tema del juicio, etcétera. ¿Y en qué casos no se puede mediar? ¿En qué casos no se puede mediar? Por ejemplo, bueno, en los casos de donde hay vulneración de derechos, ¿cierto? De denuncias espontáneas, ¿ya? Pero principalmente cuando hay una causa de violencia intrafamiliar, no se puede ir a mediación. Uno debería presentar que tiene ya una orden de alejamiento o una causa por violencia intrafamiliar vigente, deberían darle el certificado de mediación frustrada. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando hay violencia hay una desigualdad entre las partes, ya hay un desequilibrio de poder. Yo no puedo negociar con alguien que ha ejercido violencia en contra mía. Y ahí es fundamental la denuncia, porque a veces pasa que las personas viven violencia intrafamiliar, no han generado la denuncia, claro, y no quieren ir a mediación. Entonces eso es súper importante. En esos casos, claro, efectivamente para frustrar la mediación, pero no necesariamente. Ya, porque yo puedo solicitar la hora de mediación y decir que no quiero negociar y más que nada agendar la hora y todo y no ir finalmente, o ir y no llegar a acuerdo. Perfecto. Ya, pero más que nada es por el tema del certificado que la ley exige para demandar. ¿Ya? Claro, eso es súper importante, además transmitir que la mediación tiene que ver con acuerdos voluntarios, con que ambas partes consideren justo lo que se está planteando en la mediación. Sí. No es una obligación aceptar las condiciones que están ofreciendo en la mediación. Si a mí me están ofreciendo 200.000 pesos pensión de alimento, pero yo por los gastos que tengo necesito una pensión mayor, no hay acuerdo y se frustra. Misma cosa en las visitas o relación directa y regular, en que si a mí no me parecen las visitas que se estén fijando de esa manera, no hay acuerdo. Entonces las cosas tienen que ser para quien acepta la mediación justa, ¿ya? Y tiene que estar de acuerdo porque además, como Cecia ha señalado en su ejercicio profesional, la mediación significa acuerdos que tienen digamos, se hacen por un largo periodo, ¿no es cierto? Claro, Tiene una vigencia... muchas veces no se considera que el acuerdo o la mediación, si uno llega a mediación, tiene el mismo valor que una sentencia judicial, o sea, tiene el mismo valor que si yo hice todo el proceso legal y finalmente el juez dictó una sentencia, ¿ya? Entonces, ¿qué se debe considerar cuando yo voy a mediación? Se debe considerar precisamente que yo el monto por el cual llego a acuerdo lo voy a recibir o lo voy a pagar por un largo periodo de tiempo y es la idea, ¿ya? Entonces, en eso se tienen que considerar varias cosas y dentro de eso son, por ejemplo, los gastos que comúnmente tiene los niños, que son normalmente por los que se pide alimentos, ¿cierto? Los alimentarios.
Sin ¿Ya? embargo, una preguntita, Ujú. ¿son solo los niños sujetos de pensión de alimentos? No, esa es muy buena pregunta porque también existe un derecho a alimentos en el caso de los cónyuges, ¿ya? Cuando uno se casa, cuando uno le leen, digamos, el artículo cuando uno se casa, hay un deber de auxilio, un deber de socorro, ¿ya? Y eso implica, según la jurisprudencia, o sea, según los jueces, digamos, una parte económica. Y dentro de eso está el derecho a pedir alimentos al cónyuge que está desprotegido económicamente, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay un término de la relación, como ustedes hablaban, y está, normalmente es el hombre el que ha trabajado siempre y tiene una estabilidad económica y la mujer queda en una inestabilidad económica sin tener ingresos, sin tener dónde vivir muchas veces, puede pedir alimentos por el solo hecho de ser cónyuge, ¿ya? También se da en el caso de los adultos mayores, también pueden pedir alimentos a los hijos, ¿ya? Cuando están en una situación desprotegida económicamente, también efectivamente son casos que obviamente hay que evaluar caso a caso, pero legalmente tienen el derecho a pedir alimentos también. Yo sí tengo dos preguntas. ¿Hay un monto, un porcentaje que se fija para entregar esta mediación, este monto de Sí, dinero? también es relevante eso porque efectivamente la ley señala un monto que en el caso de cuando es un hijo es el 40% de un ingreso mínimo remuneracional. Ya eso va subiendo de acuerdo, va subiendo el ingreso mínimo. En este momento está en 460.000 pesos el ingreso mínimo, por lo tanto son 184.000 pesos por un hijo. Ya en el caso de 2 hijos es el 30%. ¿Ya? Ahora, esos montos son una referencia, muchas veces se toman como fijos, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque depende, eso es el monto si es que ganesen el ingreso mínimo, ¿ya? Muchas veces lo que se debe considerar son las necesidades de los que van a recibir la pensión de alimentos, ya de los alimentarios. Muchas veces son más de ese porcentaje, de ese monto, ya, o a veces podría ser menos, ¿ya? Pero siempre de acuerdo a las circunstancias de cada uno. Esa es solo una referencia. Si alguien no gana el mínimo, obviamente ese es el mínimo. Claro. Tendría que ir subiendo, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades de... ¿Y dónde se deposita este ingreso? Estamos llenos de preguntas. Sí, creo es como importante porque ¿Sí? muchas veces se entrega de mano en mano y No. ocurre... Grave error. Claro. Entonces, ¿hay Bueno, un aspecto formal para entregar sí, el- actualmente hay un convenio entre los tribunales de familia y el Banco Estado. Ya es reciente y cuando se crea una cuenta de ahorro a la persona que se le va a depositar el monto, en la cuenta RUT aparece una cuenta de pensión de alimentos. Ya y esa cuenta se debe activar y hacer presente en la causa que ahí se va a depositar. Solamente ahí se va a depositar porque también a través de un convenio ya entre Banco Estado y Tribunal de Familia para hacer el cálculo de la deuda, ya solo se ve lo que está depositado en esa cuenta. Por lo tanto, si yo deposito en otra cuenta que no corresponde, va a ser muy difícil después probar el pago de esos alimentos y que sucede a veces, muchas veces. Una consulta, yo quiero, para no perder un poquito el cierre del tema de la mediación. Ujú. La mediación es como un acuerdo que se hace, es como si le hubiese, ¿no es cierto?, emitido el juez Sí. una sentencia. Sí. ¿Ya? Y eso queda en tribunal de familia. Sí, queda en un acta que posteriormente se somete a aprobación del tribunal. Ya, y ahí queda como una transacción. Es algo, una transacción es un equivalente jurisdiccional, o sea, es lo mismo que una sentencia. Ya, para cerrar también está el tema de a considerar en el tema de la mediación, está los montos, los gastos que van a tener los niños mes a mes, entiéndase por colegio, alimento, vestuario, recreación. Ese es el monto mínimo por el cual yo debería llegar a acuerdo. ¿Ya? Y ahora legalmente también tenemos que se debe fijar un porcentaje por los gastos extraordinarios que van a tener los hijos, en qué parte va a contribuir cada uno de los padres, ¿ya? Normalmente se regula el 50 y 50. Pero ¿qué entendemos por gastos extraordinarios? Entendemos aquellos que no fueron previstos al momento de hacer la mediación, ¿ya? Por ejemplo, un tema de emergencia de salud, exacto, de enfermedad, ¿ya? Entonces, cuando el niño más adelante se enferma, eso no pudo verse cuando llegue a mediación. Por lo tanto, yo voy a contribuir en tal porcentaje dependiendo de los ingresos de cada uno también. Y eso hay que considerar y también tiene que quedar en mediación y en el acuerdo. Ah, claro. Ahí nos queda como claro. Entonces, clarificar que la mediación
es un requisito, que la idea es llegar a acuerdos, pero hay situaciones que no permiten mediar, como es el tener causas de vulneración o causas de violencia. Se frustra la mediación y esa mediación frustrada habilita a la persona para que pueda hacer una demanda. Una ¿ya? demanda, sí. Pero en este minuto vamos a hacer un pequeño corte, ya, y a la vuelta vamos a continuar para cerrar un poco más este tema y conversar Otro poquito. otro poquito. En globalcosmos.cl estamos presentando Violencia intrafamiliar, un silencio culpable. Un espacio dedicado a lograr un mayor conocimiento del fenómeno de la violencia intrafamiliar y de sus alcances como tema fundamental para la convivencia en la sociedad. En globalcosmos.cl estamos presentando Violencia intrafamiliar, un silencio culpable. Un espacio dedicado a lograr un mayor conocimiento del fenómeno de la violencia intrafamiliar y de sus alcances como tema fundamental para la convivencia en la sociedad. En globalcosmos.cl estamos presentando Violencia intrafamiliar, un silencio culpable. Un espacio dedicado a lograr un mayor conocimiento del fenómeno de la... Hola, nuevamente retomamos nuestro programa y vamos a continuar un poquito aclarando algunas dudas de lo que es la mediación, que también se va interrelacionando con el tema de la pensión de alimentos, que es lo que hoy día hemos querido tratar. Cuéntanos, Sí. Nisel, tenías una duda. Tengo una duda entendiendo la lógica de la mediación al generar un proceso. ¿Cuándo una persona puede volver a actualizar o hacer cambios en los acuerdos? ¿Esa flexibilidad es posible? Es importante eso porque muchas veces no se sabe y por eso yo dije recién que había que considerar que al momento de llegar a acuerdos se debe considerar que ese monto la idea es que sea bastante estable en el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora se fija en UTM. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que mes a mes se va a ir reajustando, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades, se entiende que la UTM es un sistema de reajustabilidad, va subiendo mes a mes de acuerdo a lo que va subiendo el gasto de vida, ¿cierto? El costo de la vida, ¿ya? Pero ¿cuándo yo puedo modificar un acuerdo al que llegué? En realidad no hay plazo, sino que hay un requisito, ¿ya? El requisito es que hayan cambiado las circunstancias que se tuvieron a la vista al momento de llegar a acuerdo. Ese es el requisito y es lo que yo tengo que probar para pedir una nueva mediación o un nuevo juicio de alimentos. Por ejemplo, que tuve que cambiar de colegio al niño, ¿ya? O a la niña. Y eso me implica un gasto, ¿ya? O que el niño tuvo una enfermedad ya que tiene más costo en el tiempo, ¿cierto? Hubo un cambio económico de circunstancias, o también que, por ejemplo, yo arrendaba en un lugar, tuve que irme del lugar y ahora el arriendo me sale más caro, muchas cosas, ¿ya? Pero un cambio de circunstancias. Y la persona, por ejemplo, que paga la pensión de alimentos y cambia su trabajo. También, Ah, es para ambos, claro. Efectivamente, si se cambia de trabajo y recibe menos, puede demandar de rebaja de alimentos, o si queda sin trabajo, también puede demandar rebaja de alimentos en ese caso. Implica para los dos lados el cambio de circunstancias. Sin embargo, aunque una persona esté sin trabajo, se entiende que el niño tiene necesidades y siempre se fija una pensión de Sí, en alimentos. ese caso sería el mínimo legal, normalmente se regula el mínimo cuando está... Pero también, ojo, que el mínimo a veces tampoco es mínimo, sino que de acuerdo a las circunstancias, porque puede ser que una persona tenga uno o más hijos, a veces no tienen un hijo de una sola persona, sino que también hay más hijos de diferentes, digamos, personas, por lo tanto hay más cargas, y también ese mínimo a veces no es por un hijo, sino que se divide entre los hijos, entonces podría ser menos de eso. Podría llegar a Sí, ser. yo estaba pensando el tema de la plata que la persona tiene que
depositar, Ujú. tiene que ser precisamente en esa libreta de Sí. que tiene que, no en otra cosa, no te lo No. voy a pasar de mano, No. no te voy a mandar dejar. No, porque como tiene le que dije, ser siempre ahora así. el sistema se modernizó y Sí. es automatizado. Es que a veces se suben, hoy te pasé el mes pasado, te pasé no sé Claro. qué. No, Ahora no, ya no no es así, deber- no no, debe ser no así. debería ser así a pesar de que a veces es así, ¿ya? Y Sí, para eso a hay que veces es así. posteriormente alegarlo y es todo un proceso. Claro. Pero ahora está automatizado. Entonces, como a través de este convenio, en realidad las liquidaciones, que de ahí vamos a hablar de qué es lo que es una liquidación, que más que nada es el cálculo de lo que se debería haber pagado y lo que se pagó, está automático. O sea, el computador un software lo Ya. hace. Entonces, lo que ve es lo que se depositó en esa cuenta de ahorro y lo que se pagó o sea, lo que Lo se que estaba depositó y lo que fijado, se debería lo que haber deberían claro, haber pagado. claro, por lo tanto esa es la cuenta. Y por ejemplo, yo estaba pensando delante en las edades de los hijos. ¿Hasta qué edad tienen como el derecho los hijos de que su alimentante Sí. Sí. tenga que... Tienen Pagar algún- alimentos. Claro, pagar alimentante, alimentos. sí, el alimentante el que paga los alimentos. La edad legal es hasta los 21 años, ¿ya? Pero sin causa, digamos. Sí o sí se tiene que pagar hasta los 21 años. Ya. Esté o no estudiando el niño, hasta los 21 años es obligatorio. Ya muchas veces hay un desconocimiento también, se piensa que hasta los 18 años. No, es hasta los 21. ¿Ya? De los 21 a los 28 necesariamente tienen que estar estudiando. ¿Ya? Y a los 28 años debería cesar los alimentos. Ahora también hay un tema ahí, el cese no es automático, se Eso. tiene que solicitar. ¿Ya? Y para solicitarlo también hay que pedir mediación primero. Y si no, demanda. ¿Ya? Pero es hasta los 28. De todas maneras, legalmente los alimentos son de por vida. Se entienden concedidos de por vida, por eso no cesan automáticamente, ¿ya? Hay circunstancias especiales donde hay niños que son, por ejemplo, tienen alguna discapacidad y en ese caso son de por vida los alimentos, porque se entiende que las necesidades no disminuyen a los 28 años porque obviamente hay una discapacidad, Claro. ¿ya? Esa es una excepción, Es digamos. una que- excepción. Entonces, ya tenemos claro que hay que mediar, dónde se realiza la mediación, ¿no es cierto? Son centros de mediación que existen a lo largo de todo el Sí. país. Acá en la provincia está en Quillota, ubicado. En la provincia Sí. hay 2 centros, Sí. me parece, en Quillota. También es importante eso, sí. Ahora actualmente hay uno solo. Uno. Sí, uno. Habían 2, pero ahora hay uno solo, es que está Diego Echeverría. Y se puede pedir hora online en mediacionchile.cl. Para no tener que asistir, se puede solicitar hora ahí con la clave única y ahí le dan una hora y después usted puede ir a mediación. Buen dato para Sí. alguien que lo estuviera escuchando en este Sí, momento. sí, sí. Es importante Para quienes que no lo sepan. escuchen, Sí, para quienes no Que escuchan. sale la dirección, Repítelo. sale el Sí, número sale, de hecho telefónico. uno ¿Cuál pone, sería la pone la dirección de mediación? uno, la que uno tiene, y automáticamente se le asigna al más cercano. Ah, Diego Echeverría, lo súper, que somos como Diego de- Echeverría, Sí, 4. Para que llamemos. y ese es el más antiguo, además. Sí, Sí. Ese es el más sí. antiguo que hay Ah. acá. Sí, había uno dentro en de la- calle Pinto, creo, pero Claro, ya sí, no está. yo me acuerdo de uno. Y eso está en Calle Quillota, en Pinto. el caso. Quillota, en el caso de la comuna ¿Es cercano de acá, Calera, del sí, territorio? es Quillota. Ah, sí. ¿Qué pasa entonces si hay mediación frustrada? No llegamos a acuerdo en los alimentos, porque cualquiera sea la condición, o que la mamá considere que es poco el dinero, o que él considere que no tiene la capacidad económica para pagar lo que se le está solicitando. Mediación frustrada. ¿Y qué hacemos después de la mediación Bueno, frustrada? lo que hay que hacer es demandar. Ya ahí tiene que ser necesariamente con asesoría profesional, ¿cierto? Iniciar la demanda. Lo importante de la demanda es que se debería solicitar inmediatamente que se decreten alimentos provisorios para Eso el es caso importante. que lo está solicitando. Claro, legalmente también hubo una modificación de que al momento de decretar los alimentos provisorios, el tribunal de oficio tiene que oficiar, valga la redundancia, a distintas entidades para obtener al tiro la información sobre la capacidad económica del alimentante. ¿Ya? Se oficia al mercado financiero para saber en qué bancos tiene ciertos instrumentos bancarios. Con los ingresos con los que cuenta. Al servicio de impuestos internos para ver si emite boletas de honorarios, si AFP. tiene a Previred, en el caso de para que remitan el certificado de remuneraciones, también a los conservadores de bienes raíces, a la tesorería también, a varias instituciones En con el todos objeto, lados. a todos En lados, todos lados. con el objeto de, al momento de la audiencia, que es la primera audiencia preparatoria, ya contar con la información información. necesaria, exacto, de los ingresos que se tiene con el... También toda se pretende siempre llegar a un acuerdo, porque cuando...
y evitar el tema de la sentencia. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a acuerdo, a veces las dos partes ceden, ¿cierto? Entonces ahí uno queda con la sensación de, pucha, no, di un poco, pero tampoco perdí. Entonces la idea siempre es propender una solución, porque entendiendo que estamos en temas familiares, vamos a seguir teniendo una relación, por lo tanto la idea es no ser confrontacional. Yo creo que algo importante en relación a lo que hemos estado conversando es que siempre es mejor hacer esto desde el punto de vista formal, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá hay obligaciones. Ujú. Y no es algo voluntarioso el tema de los alimentos, el tema de ciertos gastos, ¿no es cierto? Sí. Y muchas veces ocurre, o nosotros conocemos casos que se llegan a acuerdos de palabra que finalmente estos acuerdos no se cumplen. Y no hay cómo exigirlos. Exacto, y ahí se genera otra complejidad Sí. más. Entonces, es como el llamado tal vez a hacerlo desde el punto de vista formal. Sí, la recomendación es a demandar los alimentos, fijarlos, porque de esa manera van a poder tener una forma como solicitar que se les pague cuando esta obligación no se cumple. Claro. Que es algo bastante frecuente, Claro. tenemos que reconocerlo. frecuente, Entonces, sí. es muy frecuente. Hay casos que son los menos en que pueden llegar a un acuerdo y se paga y hay aporte económico de una manera amigable, Ujú. empática, consciente, donde se ve al niño como el centro de esta situación y se ven los derechos de este niño o niña, ¿no es cierto? Pero en ese sentido es súper importante que cualquier persona que está en una situación de esta manera demande la pensión de alimentos, Sí. ¿ya? Y ahí tiene que considerar claramente los gastos del alimentario y que eran los que tú decías. Sí, ahí uno puede ofrecer prueba también, ya eso es otra instancia que no se da en mediación. Uno ya tiene la información de las distintas entidades, tiene la información concreta de lo que se percibe como remuneración, cada una de las partes también puede ser, en caso de que ambos trabajen, cuánto gana cada uno, y en ese caso también se puede ofrecer prueba como de boletas ya de los gastos básicos, ¿cierto? De luz, agua, gas, del supermercado, de todo lo del colegio, de ropa, y ahí uno presenta la prueba y ahí obviamente con esa prueba el juez también tiene legalmente la obligación de hacer un llamado a conciliación, ya, porque como les dije, legalmente también se pretende las soluciones colaborativas o las conciliaciones, ya. Llamado a conciliación, el juez ve ya cuánto es esto otro, cuáles son los gastos, y hace un llamado a conciliación, ya. Si las partes aceptan, se termina la causa por conciliación, y si no, se sigue con la tramitación del juicio, se cita otra audiencia donde se presenta la prueba y finalmente se dicta sentencia. El dictar sentencia significa que en base a los antecedentes que tiene el juez en forma unilateral define cuál es el monto de los alimentos. Así es, sí. Ya. Esa es como la estructura de las pensiones de alimentos. Sí. Y cuando no se puede acreditar renta, por ejemplo, ingresos de un papá o de quien no vive Ujú. con el niño o la niña, ¿qué pasa en esos casos? Ahí es complejo, la verdad, y sucede. Sí, Sucede por eso porque pregunto. no, en ese caso uno tiene que ver la forma de acreditarlo, como si uno va, digamos, como abogado de la parte que está solicitando, buscar la forma a veces no por las instituciones normales, sino que si uno sabe dónde trabaja, por ejemplo, oficiar directamente al empleador y ya buscar otros medios de prueba. ¿Y si ¿ya? no sabe nada Si de no eso? sabe nada, se debería fijar el mínimo legal, pues, que es lo que Y establece el la ley. mínimo legal hoy día está fijado en... 40% de un ingreso mínimo si es por un hijo, y si se tienen más de 2 hijos, 30% por cada uno. Ya. ¿Y eso en plata cuánto 184 son si por un hijo y 138 en caso de que sean 2 o más hijos. Ah, ya. Eso es importante, digamos, como para tener noción de Sí. cuánto podría... También Pero sí, eso es una pensión básica. sí, básica. Básica. También hay que considerar que legalmente el tope de los alimentos por todas las cargas es del 50% del ingreso de la persona. de la persona, claro. Aún cuando hay una excepción también, que en casos excepcionales podría ser más. Pero Ah, el ya. tope normalmente es del 50%. Sí. Ya. Pero existen excepciones en que podrían fijarse Habrían excepciones, mayor- por ejemplo, cuando son muchos alimentarios, debería ser más del 50%, y obviamente si ganaran el mínimo y con el 50% no, sería complejo. Depende complejo. del caso también. Pero yo creo que también es un avance hoy día que las pensiones se hayan fijado en UTM, y desde ahí Sí, tomo este tema y lo recalco porque hay muchas mujeres que aún no saben que eso es así, pero ¿eso es automático o tienen que...? Se tiene que solicitar. Bueno, legalmente desde la dictación de la ley, que fue el 2021, perdón, en adelante, deberían haberse fijado todas en UTM. ¿Ya? ¿Las anteriores?
Las anteriores, si no se fijaron en UTM, hay a través de trámite fácil, que ya hemos hablado también de la opción de a través del Poder Judicial solicitar trámite fácil, se solicita la liquidación y se reajusta inmediatamente a UTM. Ya, Ya o eso sea, también es automático, sí. perfecto. O sea, si alguien no tiene o no sabe, ¿no es cierto? Si su pensión está en UTM, probablemente antes del 2021, si se fijó, no va a estar Debería en haberse UTM. fijado antes en ingresos, antes se fijaba en ingresos mínimos remuneracionales. Exacto, Ya claro. de acuerdo al porcentaje, cuando subía el ingreso mínimo subía el porcentaje. Antes se fijaba de acuerdo a la reajustabilidad del IPC y mucho antes en rentas vitales. Y ahora lo más antiguo. Sigamos. Sí, pero actualmente está en UTM. Ahora, Sí. el que paga en UTM y el que recibe tienen que considerar que la UTM se reajusta mes a mes. Claro. Por lo tanto, hay que calcular mes a mes lo que se debería pagar. Ya de acuerdo a lo que la UTM se paga el porcentaje, se hace el cálculo y la multiplicación y eso es lo que se debe pagar. Es mes a mes, ya porque a veces también dicen, es que a mí nadie me avisó que se tenía que reajustar. De hecho, el otro día me Sí, dijeron, sí. no, es que a mí, él me dijo que yo tenía que decirle cuánto se tenía que reajustar. No, eso no es así, porque no se fija en pesos, se fija en UTM. Es que cuando uno compra una casa, ¿cierto? ¿En qué se En fija? UF. En UF, es lo Sí. mismo, acá Es en lo UTM. mismo. Entonces, Claro, pero eso es algo nuevo y que muchas mujeres desconocen. Sí. Desconocen cuando no tienen, no está fijada, entonces que existe la opción en la oficina virtual del Poder Judicial, trámite fácil, ¿no es cierto? Ingresar con el RUT y clave única y poder hacer el cambio. sí, ¿ya? solicitar la conversión, Solicitar digamos, la la liquidación conversión, en realidad. la liquidación. Y ahí en la liquidación sale automático a UTM y se hace el Claro. cambio, sí. Y cualquier La quita. monto que ya fijado la UTM no se pague, se constituye deuda, ¿no es cierto? Exacto, sí, es automático. Ya. Sí. ¿Y qué pasa cuando no se pagan los alimentos? Te va a Vamos a alcanzar, vamos a Sí. alcanzar un cortito a tocar Sí. cosas súper básicas porque no nos queda mucho tiempo, pero Sí. es importante igual dejar como el Ujú. tema de poder también plantear esto. ¿Qué Sí. pasa Bueno, cuando lo primero que hay que solicitar cuando ya hay un incumplimiento del pago de los alimentos es la liquidación, que como dije hace un rato es el cálculo, ¿cierto? De lo que se debería haber pagado y lo que se ha pagado. ¿Y dónde se pide esa liquidación y cómo se pide esa liquidación? También a través de trámite fácil, la página del Poder Judicial, uno selecciona familia y el juzgado la causa, trámite fácil, siguiente. Y en tribunal de familia, las personas que a lo mejor que no son muy tecnológicas se pueden acercar al tribunal. No, actualmente no sé, todo es online, por lo tanto tendría que buscar asesoría ahí para solicitar la liquidación. Ok. Entonces, como para reforzar, oficina virtual Poder Judicial, Sí. ¿no es cierto? Pejud.cl, hay plataforma judicial virtual, todo trámite y ingresar El RUT. clave, etcétera, y ahí uno ingresa como a una oficina, efectivamente Sí. judicial virtual donde están las causas, menú izquierda, trámite fácil. Exacto. Trámite fácil y ahí entendemos que a veces cuesta. Ujú. Todo depende de la facilidad que tengamos o Sí. qué tan amigable es la tecnología para cada uno. Claro. Pero también hay de que pedir ayuda, en caso no, de que hay que pedir no, ayuda, exacto, hay que pedir a los ayuda. más jóvenes, más tecnológicos. Exacto, buscar por internet Sí. cómo se hace también es una opción. Claro, ya, pero sí. Hay videos también en YouTube, sí, del Poder Judicial. hoy día hay videos de todo. Hay videos, tutoriales de cómo hacerlo, así que tampoco es cosa de buscar. Ah, muy bien. Entonces ahí es importante reforzar eso y que la liquidación va a poder dar cuenta de cuánta es la plata que se adeuda por el no pago de las pensiones de alimentos fijados en favor del alimentario. ¿Ya? Entonces ahí cualquier persona que esté en esa situación tiene que Ingresar a la página. ingresar a la página. ¿Ya? Y poder solicitar la liquidación de la deuda. Sí. ¿Y ahí qué pasa cuando se solicita la liquidación? ¿Hay plazos? Sí, bueno, después de que sale la notificación, esta se notifica ya a ambas partes. Si es que las partes, ahora también aquí hubo una modificación en la ley que es importante. Si es importante tener actualizado el correo electrónico, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que la nueva ley dice que se debe notificar al correo electrónico aportado por las partes, pero si no se señaló correo electrónico, se va a notificar por el estado diario, o sea, no le van a avisar, porque el estado diario es algo que sale en el tribunal diariamente, obviamente nadie lo está revisando, ya por eso es importante tener actualizados los correos electrónicos para que le llegue la liquidación, ya una vez que está notificado, 3 días para objetar la liquidación, para ambas partes. Ambas partes. Eso es Exacto. importante. ¿Por qué van a objetar?
el que debía pagar alimentos, el alimentante, perdón, ¿por qué va a objetar? Porque quizás le apareció una deuda que no correspondía. Ya que él cree no correspondía. O que cree no correspondía, hubo un mal cálculo, ya, porque ahora, como dije, son automatizadas y a veces también el sistema genera errores. O para la otra parte, porque no se consideró una deuda que había. Ya, entonces le aparece a veces deuda cero y en realidad debía, no había pagado, etcétera. Y eso puede pasar. Eso Está pasando. Está pasa pasando. mucho, sí. ¿Ya? Porque también, bueno, con la nueva ley hubo una aluvión de solicitudes y también está un poco colapsado el sistema. Y como es automático, ha habido muchas liquidaciones con errores. Entonces hay que estar ahí, ojo, revisando y teniendo que este plazo es de 3 días para objetar. Ya. ¿Ya? Y una vez pasados los 3 días, ambas partes reconocen que lo que está determinado como liquidación de la deuda es lo que se tiene que pagar. Claro, eso se entiende como que la liquidación está firme y ejecutoriada, es decir, ya no se puede reclamar, no se debería poder reclamar de lo que está ahí. Ah, perfecto. Sí. Entonces, una vez que ya está fijada la liquidación, ahora, ¿cómo yo Sí. pido que eso se pague? Bueno, con la modificación de la ley también hay varias formas, ¿ya? Las antiguas son las que todos ya conocíamos, las órdenes de arresto que se solicitaban, ¿cierto? La suspensión de la licencia de conducir, que eran como las medidas cautelares para solicitar el cumplimiento de la deuda de los alimentos, ¿ya? Pero actualmente también con la nueva ley que creó el Registro Nacional de Deudores, está la retención a los bancos e instituciones financieras, ¿ya? Eso implica, también está a través de trámite fácil, yo aprieto ahí y implica que esa deuda que aparece ahí, el tribunal, antes de notificarla al alimentante, va a notificar al banco para que le retenga los dineros que podría tener en el banco para el pago de la deuda. ¿Ya? Entonces también esa es otra forma de solicitar el cumplimiento de los alimentos que están adeudados. Ya. Por ejemplo, estaba pensando si un alimentante pide un préstamo, no podría no jugar en un banco porque se lo van a retener. Ya, si no- eso forma parte también efectivamente, pero eso ya, para eso hay que estar en el Registro Nacional de Deudores. ¿Ya? Eso te quería preguntar. ¿Qué es el Registro Nacional de Deudores? Sí, bueno, el Registro Nacional de Deudores se creó con la nueva ley, ¿cuál era? La 21.389 Eso del fue como en 2021, noviembre del del año 2021, 2021. sí. ¿Ya? ¿Qué implica? Se creó un registro que lo lleva el servicio, el registro civil, ¿ya? Que es de acceso para todos. Cualquiera podría consultar ahí quién está en el Registro Nacional de Deudores, ¿ya? Y eso también generó varias cosas, ya con el objetivo de hacer efectivo el cumplimiento de los alimentos, porque no se cumple en muchas Hay deudas. deudas enormes. Ya, sí, millonarias. quizás con eso también se dieron cuenta con el tema de las retenciones a la FP, que hubo un colapso en el sistema porque había mucha deuda. ¿Ya? Entonces eso implica, ¿quién está en el registro? Está quien tiene la obligación de pagar alimentos ya fijado por una mediación o por una sentencia o por otro equivalente, y además no ha pagado por 3 meses consecutivos o bien por 5 meses discontinuos. ¿Ya? O sea, pagó, no pagó, ¿ya? O no pagó en 3 meses. Ya, ellos entran automáticamente, uno pide la liquidación y al tiro se genera la entrada al Registro Nacional de Deudores. Estando en el registro hay hartas consecuencias. Y una de esas consecuencias es la que tú preguntabas, Lore, que era el tema de cuando uno pide un préstamo, el que tiene la deuda y está en el registro pide un préstamo, se le retiene hasta el 50% de lo que pidió como préstamo para el pago de los alimentos. Se le otorga el crédito. Exacto. Pero se le retiene el retiene lo que- 50%. Sí, de ese préstamo, sí. Ya. Sí, se Bueno, solicita. ese es un Estamos- tema muy, Sí. muy interesante y creo que da para tocarlo con mayor profundidad. Sí. Porque lamentablemente el tiempo pasa y tenemos que ir cerrando el día de hoy. Creo que ha sido una conversación súper interesante. Así Productiva, sí. Instructiva Sí, para de todos. hecho, Despeja varias dudas. yo me quedé ahí con el tintero, pero cortito, era el movimiento de mujeres que se hizo en España el 2006, que Ujú. nosotros lo estábamos Sí, conversando, que era un movimiento de juristas donde dio a conocer la cantidad de violencia económica que vivían las mujeres con la pensión de alimentos y ya se empieza a crear una batería de opciones a través de leyes y Chile también va siguiendo ese modelo. Entonces,
Eso es súper interesante porque esta evolución también ha generado bastante análisis de la sociedad civil, de los poderes judiciales de diferentes países. Entonces es muy interesante ver cómo convivimos. Eso es Sí, muy sí. importante ir conversando respecto a los avances que vamos teniendo porque aunque la cosa es lenta y los cambios son lentos y cuestan, hay avances. Claro, la sociedad es dinámica. Claro. Acá tenemos un Sí. claro ejemplo. Claro ejemplo, entonces vamos en buen camino, esperamos que las cosas vayan mejorando, pero por el momento tenemos que despedirnos de este programa y agradecemos la participación de Claudio, de Lore, Nisel, Cecia, muchas gracias y dejo abierto el micrófono para que se puedan despedir. Bueno, agradecer a Global Cosmos una vez más por tenernos en este espacio, ¿ya? Bueno, y a mis compañeras también por este importante programa. Sí, también me gustaría agradecer la oportunidad, ¿cierto?, de difundir a veces muchos temas que son desconocidos, que se preguntan día a día y que son muy, muy cotidianos y se desconocen. La verdad es que la ley a veces es un poco técnica, pero también es bueno conversarlo para tener esta información que es tan relevante. Igual agradecer porque así uno va actualizando harto contenido de manera amigable. Así que muchas gracias. Ya pues, entonces nos despedimos hasta un próximo programa. Muchas gracias a todos y todas las auditores y auditoras. Chao. Chao, chao. Ay. Violencia intrafamiliar. Globalcosmos.cl presentó Violencia intrafamiliar, un silencio culpable. Un ciclo de 6 programas orientados a aumentar el conocimiento en temas de la violencia intrafamiliar en general. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.